Fue una empresa de traducciones la que salió mal para que la política se cruzara en su camino. Dice que ojalá tuviera otra vez 20 años sabiendo claro todo lo que sabe ahora, pero no sabe si volvería a entrar en política. Lo que tiene claro es que no se arrepiente de haberlo hecho. Hoy hablamos en Periodista Digital con María Sangil, que abre las puertas a sus reflexiones y pensamientos en este libro titulado En la mitad de mi vida. María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Gracias por invitarme. A ti siempre. Empieza el libro pensando en sus hijos para que entiendan una serie de cosas sobre el País Vasco, pero supongo que alguna vez se vería en esa situación de tener que explicarles por qué su madre está amenazada de muerte. No, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se dice a los niños. Ya. Y es verdad que mis hijos desde muy pequeños, o sea, les ha tocado muy pequeños vivir los momentos más dramáticos y más convulsos de mi presencia en la política. Eran tan pequeños que era imposible explicarles nada. El síntoma que ellos veían era que yo tenía que llevar escolta, pero como nacieron ya viendo que su madre iba a escolta, les parecía una cosa bastante natural. Natural que un señor fuese siempre detrás de su madre, Sí, muy pero, serio, ¿no? sí, pero eran los amigos de mamá. Un niño de 6 años pues no se plantea por qué mi madre lleva amigos y Ya. las madres de los demás. No, yo cuento en el libro que a mis hijos lo que les importaba y les parecía fatal es que yo no condujera. Así. Sí, esas cosas que les pasan a los niños. Mis hijos les parecía que su madre era menos o peor madre que las demás porque Por no yo no conducir. conducía y entonces siempre estaban, mamá, tú no conduces y las demás conducen y tú, ¿por qué no conduces? Y un día ya pues nos fuimos de vacaciones, alquilamos un coche y conduje para que vieran que bueno, que soy como las demás Y madres. se quedaron más tranquilos. Vieron que tenía carné y que sabía conducir y ya les empecé a parecer un poco menos... Y entonces ya fueron al cole y le dijeron a sus amigos, Claro. ¿ves cómo mi madre sí Mi madre conducía? también conduce. Por eso digo que son esas cosas que Ya. tú crees que a los niños les va a sorprender, pues que yo lleve escolta y no, lo que les importaba era que yo no condujera. ¿Y cómo una persona que se define como miedosa puede ser presidenta del Partido Popular en País Vasco? Porque el ser presidenta no es de cuestión de valentía. Yo creo que yo soy una persona muy miedosa. Y cuento que no me gustaba quedarme sola en casa y ese tipo de cosas. Pero tengo mucha fortaleza cívica, por decirlo de alguna forma. Y creo que ser presidenta del Partido Popular del País Vasco te permite defender aquello en lo que crees, defender una democracia más plena, defender la derrota del terrorismo. Y eso se hace con principios, con convicciones. Y eso es lo que te permite seguir adelante. Y olvidándote de sus miedos, ¿no? Y el miedo lo interiorizas, es decir, es un riesgo que corres y lo que es fundamental yo creo que es dejar que el miedo no te pueda. O sea, tienes que ser precavido, tienes que saber que hay una amenaza continua, cotidiana y constante, pero ese miedo no te puede obligar a tomar decisiones que de otra forma no tomarías. Cuando en el 98 le dijeron que tenía que desaparecer unos días de San Sebastián, ¿en quién pensó? Bueno, pues pensé en mi familia, porque claro, de repente me llaman del Ministerio del Interior y me dicen que me tengo que ir porque, bueno, pues la situación está complicada y es mejor que yo desaparezca. ¿Emplearon esa expresión, desaparecer? Sí, desaparecer. Bueno, no me acuerdo muy bien cuál fue la expresión, la Bueno, consecuencia el libro fue... la entrecomilla, ¿no? Sí. Como diciendo, ostras, me han dicho que desaparezca Claro, que unos había que días, salir ¿no? de San Sebastián. Ya. Es decir, vivíamos años muy convulsos, ¿eh? Acababan de matar a Miguel Ángel Blanco, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Claro, imagínese. Y bueno, yo tenía un niño que apenas tenía 1 año y pensé, pues si hay que Se irse. fueron toda la familia. Cuenta que a La Rioja. Nos fuimos a Ezcaray, a un pueblito maravilloso de La Rioja, y no me fui con mi madre. Mi marido trabaja, claro, mi marido tampoco podía decir, ala, me voy, que mi mujer se tiene que marchar. Caray. Claro, esto de la existencia de ETA te convulsiona la vida de una forma muy, muy inesperada. Bueno, pero dice que descubrieron un lugar bonito para irse de vacaciones, ¿no? Pues sí, la verdad es que descubrimos el Echaurren, que es un hotelito que hay en Ezcaray que conoce todo el mundo, donde bueno, pues tienen una gastronomía fantástica, pero sobre todo son una gente de una calidad humana maravillosa. Pues bien, eso le hacía falta seguramente en esos momentos. Sí. Y dice que siempre regresaba a San Sebastián, aunque tuviera que salir unos días, siempre regresaba. Pero en un momento no hizo las maletas y se vio en la puerta de su casa diciendo, me voy, no puedo más. No, nunca. No, porque San Sebastián es mi ciudad, es la ciudad de mis padres, es la ciudad de mis hijos y yo quiero seguir viviendo en San Sebastián. Ahora, también es verdad que si ahora vamos a tener alcalde de Bildu y la sociedad se va a hacer bilduetarra, pues ya no sé si me va a compensar seguir viviendo en San Sebastián. Pero en esos momentos tan difíciles de años pasados, ni siquiera cuando fue testigo del asesinato de un compañero suyo dijo, me voy a casa, impulsivamente hago la maleta y yo me voy de aquí. No,
de verdad, pero no tiene mérito, ¿eh? Es decir, es que si me llego a ir, me hubiera ido con la sensación de que me estaban echando. Y yo de los sitios me voy porque yo quiero, a mí no me echan. Perdone que insista, pero no creo que eso sea de una persona miedosa. Pues sí, no sé, son esos contrastes Porque, humanos que caray, tenemos. Sí. ya. Otra cosa, aunque recibió el apoyo de toda la familia siempre, ¿en algún momento no creyó en su foro interno que de alguna forma les había hecho rehenes de su compromiso político? Sí, en muchos. Y tengo 3 hermanos fantásticos que han llevado con mucha dignidad ser hermanos míos, pero sé que para ellos en muchas ocasiones no ha sido fácil. ¿Por el apellido? Sí, porque allí nos conocemos todos y además todo el mundo toma la parte por el todo. Es decir, yo era la del PP y se supone que mis hermanos también eran los del PP y no es así. Y yo defendía determinadas posturas y mis hermanos las compartían conmigo, la defensa de la libertad, la derrota del terrorismo, pero no tenían por qué compartir las ideas políticas de mi partido. Y bueno, yo creo que para ellos no ha sido un beneficio ser mis hermanos. Porque usted cuenta que, por ejemplo, algunas fiestas a las que iba, que allí además en el norte, en País Vasco, las fiestas son muy gastronómicas, muy populares, y decía que usted iba y, bueno, pues tenía que enfrentarse a insultos, incluso que le arrojaran objetos. Sus hermanos también tuvieron que pasar por eso. Bueno, no, pero es decir, yo tenía que ir como presidenta del Partido Popular Sí. del País Vasco pues a mercados, a ferias, a fiestas, y la recepción no solía ser muy cálida, es decir, siempre había gente que gritaba, que insultaba, que nos tiraban el contenido de los vasos y ¿El contenido de los vasos? pues sí, tenían chacolío lo que tuvieran y nos lo tiraban encima. Yo intentaba hacer declaraciones y era todo gritos y insultos. Hemos pasado momentos muy duros, y luego hay pueblos a los que yo, bueno, pues no he ido nunca ni creo que vaya, pues porque sé que no voy a ser bien recibida. ¿Y ahora? Y ahora tampoco. Vaya. No, porque bueno, pues yo Ya. sigo viviendo allí, me conoce mucha gente y desde luego no creo que parezca yo a tomar vinos por Hernani en ningún momento. Dice que acabar con ETA tiene sus riesgos. No sé si digo exactamente que tiene sus riesgos. Yo digo que acabar con ETA es el objetivo que deberían tener todos los políticos en este momento, que la derrota del terrorismo tendría que ser la prioridad política. Lo que no puede ser es que en vez de derrotar a ETA nos hayamos puesto a negociar con ella y como premio a 858 asesinatos estén en las instituciones. Claro, porque sobre lo de Bildu y se sospecha y teme que Sortu también pueda acabar entrando en la democracia, hay políticos que piensan que es un buen camino para acabar con ETA y sus restos reinsertarlos en la democracia. Ya, pero lo que no puede ser es que todo a Bildu ETA le salga todo gratis. Como algunos creen que ya no hay que derrotarlos, sino que hay que hacerles partícipes de nuestra democracia, lo que hemos hecho es entregarnos. Y en vez de plantarles cara y que el Estado de Derecho sea mucho más fuerte que el terrorismo, lo que hemos hecho es darles el premio que como han dejado de matar, por ahora han dejado de matar, les permitimos estar en las instituciones y han tenido un magnífico resultado porque entre todos hemos limpiado la conciencia de los 313.000 votantes que han votado a un partido que todos sabemos que son los herederos de ETA, pero nos hemos pasado la campaña y la precampaña diciendo o bien que era estupendo que estuvieran porque eso normalizaba el país o poniéndonos de perfil y no queriendo advertir de los riesgos que corríamos. Ya, porque fíjese, claro, que una cosa es que estén o no en las instituciones, pero da que pensar en democracia que sea la segunda fuerza más votada en País Vasco, ¿no? Y la primera en número de concejales. Y la primera en número de concejales. Y además es que este experimento ya lo hemos hecho. Es Ya, decir, sí, sí. ya han estado en las instituciones Sí. y no han dejado de matar. Entonces, si ya sabemos todo lo que ha pasado, si somos expertos en todo lo que pasa en el País Vasco, lo hemos vivido ya varias veces, sabemos qué pasa con la negociación con Zapatero, sabemos qué pasa cuando vuelven a las instituciones, de qué manera quieren imponernos su proyecto. ¿Por qué nos empeñamos en ir de ingenuos por la vida? Y ahora todos se hacen los sorprendidos. Pero qué buen resultado ha tenido. Pero ¿cómo no va a tener buen resultado? Si le habéis puesto alfombra roja y los que tenían que denunciar que Bildu venía no querían hablar de Bildu. Pues claro, es que esto es evidente. ¿Quiénes tenían que denunciarlo? Pues desde luego el Partido Socialista y el Partido Popular tenían que haber levantado la voz de alarma, mucho más el PP que el PSOE, advirtiendo y explicando a los ciudadanos que no había que dejar de ir a votar ni uno solo, que la oferta constitucionalista es mucho mejor, más sólida y más esperanzadora que la oferta nacionalista, que Bildu son los herederos de ETA y no se merecen estar en las instituciones, y que todo aquel que votara Bildu tenía que saber que estaba votando a gente que no condena el terrorismo. Y como dice usted, ¿cree que se pusieron de perfil? Que ¿por qué digo que se pusieron de perfil? Si realmente se pusieron de perfil, por ejemplo, el Partido Popular. Pero realmente, ¿usted ha oído al líder de mi partido hablar en la campaña muy a menudo de Bildu? Bueno, a veces lo mencionaba.
Bien, eso va con un tono ciertamente irónico, ¿verdad? Es decir, debería haber sido un mensaje central de campaña, porque es que la presencia de Bildu en las instituciones democráticas no solo es malo para quienes vivimos allí, ¿eh? Esto afecta al conjunto de España, porque el proyecto de ruptura de España se cimenta en las comunidades nacionalistas, donde el nacionalismo tiene una hegemonía clarísima. Y en este momento, como le digo, la hegemonía nacionalista del proyecto del PNV con Bildu-ETA, bueno, han dado un paso de gigante en la consecución de ese proyecto. Dice que no hay que tener tabula rasa con el terrorismo, con ETA, lo dice en el libro. Habla de de que tiene que haber vencedores y vencidos. Pero Hombre. ¿y si los vencidos somos nosotros? Ya, porque nos hemos entregado, claro. O al final de todo esto, claro, si tiene que haber vencedores y vencidos, siempre cuando uno emplea esta expresión piensa que es que al final lo que tiene que haber es el vencedores nosotros y vencidos ellos, ¿no? Hombre, en democracia, pero puede pasar lo contrario. Claro, pero entonces será dramático. Es decir, si estamos asumiendo que en una democracia los vencidos somos los demócratas y los vencedores son los terroristas, apaga y vámonos, porque algo estamos haciendo muy mal. Yo creo que la historia se tiene que contar con veracidad, y la veracidad es que aquí ha habido gente que ha estado asesinando en nombre de un supuesto proyecto político y ha habido gente a la que le han asesinado y tiene derecho a alzar la voz y decir, señores, los buenos son los buenos y los malos son los malos. Y aquí nadie ha pedido que ETA entregue las armas, ni que se disuelva, ni que pasen a manos de la justicia, ni que pidan perdón. Todo les sale gratis total. Y encima van a querer vendernos una historia que no es real. Es decir, todos hemos sido igual de malos, todos hemos perdido mucho, todos tenemos víctimas y vamos a empezar de cero. Pero ¿cómo vamos a empezar de cero si tenemos 858 asesinatos? Es imposible. Y sin embargo, ahora mismo nos están ganando porque nos hemos entregado. Y para entregarnos ahora, que nos lo hubieran contado hace 20 años y a lo mejor hubiéramos sufrido menos. Pero supongo que algo habrá cambiado desde que estaba usted en Alemania de au pair y le costaba tanto explicar a la gente que los terroristas vascos no eran unos libertarios y unos, ¿cómo decirlo?, aventureros por la paz, ¿no? Pues ha cambiado que hace exactamente 10 años Aznar terminó con el mito de la imbatibilidad de ETA, demostró que el Estado de Derecho es más fuerte que el terrorismo, que con la ley en la mano se puede derrotar a ETA y que además eso debería llenarnos de orgullo a quienes creemos en la democracia. Año 2000, 2001, 2002, 2003, llegó Zapatero y hemos cambiado todos. Es decir, ya no nos parece que lo que hay que hacer es derrotar a ETA, sino que hemos entrado todos en la vía de la negociación y en permitirles que estén en las instituciones. Pero en esencia, ¿qué diferencia hubo entre la negociación que hizo el gobierno de Aznar y el de Zapatero? Es que yo creo que el gobierno de Aznar no hizo ninguna negociación. Se sentaron con los terroristas y se sentaron con luz y taquígrafo. Y no se sometieron a ninguna de las exigencias. A raíz del gobierno de Aznar se empezaron a aplicar las mejores y más contundentes políticas antiterroristas. ¿La ley de partidos es una cesión a ETA? No. ¿El pacto por las libertades es una cesión a ETA? No, pero eso fue posterior a la ruptura de la tregua, ¿no? Sí, claro, pero bueno, estamos hablando del año 2000. No estamos hablando tampoco del 2007, ¿eh? En el año 2000 se plasman una serie de políticas que encaminadas a derrotar a ETA. Y se habla de derrota del terrorismo. Es tan importante la política que hace José María Aznar que parece que convence a los socialistas. Con el tiempo nos dimos cuenta que no, que una vez más los socialistas habían jugado, como siempre, a ser arteros y maquiavélicos. Y con una mano estaban con nosotros y con la otra estaban negociando con Otegi y hablando con Otegi. Ese es el PSE. Porque esa expresión del Grupo Vasco de Liberación fue un lapsus de Aznar. Pues bueno, sí, fue un lapsus de Aznar. Nadie es perfecto las 24 horas del día. No pasa nada. ¿Las políticas que aplicó fueron eficaces? Sí. Ojalá Zapatero hubiera tenido un lapsus de este tipo y sus políticas hubieran sido las de la derrota del terrorismo. Pero además de tener lapsus, Zapatero, además de eso, ha negociado con los terroristas. De hecho, Bildu está en las instituciones y esto no es porque sí. No, desde luego. Dice que el PP dejó el liderazgo del PP en el País Vasco por discrepancias profundas con la dirección nacional del partido, pero bueno, ahora con Basagoiti ha propiciado el primer gobierno no nacionalista en 30 años. Tan mala política no debe de ser la que hace el Partido Popular en País Vasco. No, sí, vamos a ver, son dos cosas distintas. Claro, por eso que no lo tiene muy claro. El cambio político que se ha producido en el País Vasco es fantástico y es soberbio. Y yo en el año 2005 voté a Patxi López para el Endacari y fue un voto mucho más que simbólico, porque era plasmar y evidenciar que nosotros apostábamos por encima de todo en que hubiera un cambio de gobierno. No sumamos entonces, pero marcamos claramente cuál era el camino. Ahora,
De esas autonómicas a las siguientes, el PP perdió 80.000 votos. Y de las últimas municipales a estas, el PP ha perdido 7.000 votos. Entonces, el hacer tanta política pop y el intentar ser tan simpáticos y el ponerse de perfil, a lo mejor en el País Vasco no es rentable. Porque en el País Vasco siempre nos han votado por decir aquello que la gente no podía decir en su lugar de trabajo y no podía defender en los bares. Y querían tener unos políticos honestos, honrados, veraces y que defendían un proyecto a pesar de los pesares. Claro, si nos olvidamos un poco de cuál es nuestra esencia, a lo mejor los ciudadanos pierden la referencia que tenían en nosotros. Y yo por eso me fui hace 3 años. Es decir, no me fui hace 3 años porque me dio una ventolera, sino porque percibí que la voluntad mayoritaria de mi jefe y de quienes estaban conmigo en el partido del PP Sí. era cambiar. Bueno, pues yo no estaba de acuerdo con ese cambio. No estoy descubriendo la pólvora, ¿eh? No. Es decir, Pero a su juicio, ¿qué problema tiene Basagoiti? ¿Qué le falta? no, yo no tengo por qué decir el problema que tiene Basagoiti o qué es lo que le falta. Yo le digo lo que yo percibí en su momento Ya. y por qué dejé. Sí. Y durante 3 años he estado callada y me ciño a los resultados electorales. Es decir, ojalá me hubiera equivocado. Y ojalá ahora tuviera que reconocer, pues me equivoqué, porque electoralmente crecemos y porque la política que se está haciendo es una política que consolida el constitucionalismo y que hace que el nacionalismo cada día sea pues más minoritario. Pero no es así. No. Con lo cual, pues no me equivoqué. Es decir, cuando yo percibo ese cambio, yo decido que no puedo seguir ahí. Yo no me hubiera puesto de perfil con Bildu. Yo nunca como candidata hubiera dicho me da pereza hablar de Bildu. Me hubiera aburrido de hablar de Bildu. ¿Quién dijo eso? El candidato a las juntas de Guipúzcoa, en la primera entrevista que hizo en un medio de comunicación público, en Radio Euskadi, dijo que a él le daba pereza. El candidato al Partido Popular. Sí, claro. Entonces yo nunca hubiera dicho ese tipo de expresiones. Quiere decir que no me hubiera gustado hablar de Bildu, tampoco me gustaba hablar de Batasuna y de Otegi todo el día, pero me tocaba y hablar del plan Ibarretxe. Pero si no advertimos de las consecuencias de lo que está ocurriendo, pues luego hay 313.000 personas que votan. Ya. Encabeza el libro diciendo que Gregorio Ordóñez, Jaime Mayor y Aznar son sus referentes políticos. Con Rajoy se ha mostrado muy crítica en los últimos tiempos, pero ¿cabe la reconciliación? A ver, yo no me he mostrado crítica con Rajoy porque llevo 3 años callada. He escrito un libro y entonces pongo negro sobre blanco. No durante estos 3 años, Claro, evidentemente, no, lo que desde estos que días. se retiró, usted dijo, bueno, yo me retiro por Claro, esto y pero aquí sí, paz y después eso gloria. es, yo me voy y... Pero en ese momento fue crítica explicando la razón de por qué decía, bueno, yo abandono por lo que acaba de explicar, y ahora en el libro pues cuenta... Lo mismo. También hay que decir que tampoco se mete en camisa de once varas en este tema. No. Pero sí hay una distancia entre el actual líder del Partido Popular y usted, y la pregunta es si cabe la reconciliación. Pero si es que yo no estoy reñida con Rajoy, a ver, esto no es una relación personal que se ha roto. Esto es una relación política. No, claro, por supuesto. Pues vamos Hablamos a ver, de una reconciliación claro. política, no de No, que pero- ustedes no se hablen. No, ni muchísimo menos. Claro. Le quiero decir que yo, en lo personal, contra Mariano Rajoy no tengo nada. Solo faltaba, pero políticamente Ujú. no es mi líder. No Ya. hace las políticas o no las hace como a mí me gustaría que se hicieran. Pero tan es así que yo me fui y me quedé con una mano delante y otra detrás. Ujú. Y renuncié a mi acta de parlamentaria y dejé mi presidencia del Partido Popular Vasco. Y esto lo hace muy poca gente. Es decir, yo creía tanto en lo que yo defendía y me generaba tanta desconfianza la forma de defenderlo de Rajoy que me fui al paro, ¿eh? Ya. Claro, es que se dice pronto. Ya. Con lo cual, ¿se puede recuperar la confianza? Ojalá, si yo hubiera visto. Ojalá, como le decía antes, yo tuviera que estar aquí diciendo, me confundí. Ya. Interpreté mal los signos. Y han subido los votos en el País Han Vasco en crecido, PP, tal. Bildu no se ha presentado, hemos crecido en el espacio democrático del País Vasco, el proyecto nacionalista está menguando, nosotros estamos creciendo, somos una referencia sólida, pero no es así. Ya. Fíjese que uno piensa en otras personas de la política que en su momento tuvieron discrepancias con su partido. Todos tenemos en mente el caso de Rosa Díez, que creó un UPyD y dijo, bueno, me presento con el proyecto que no me dejan desarrollar en el PSOE. No sé si usted haría lo propio, ya me dice que no con la mirada, de, pues eso, pues bueno, pues decir, me he ido de aquí porque no defienden en lo que yo creo y voy a hacer yo una fuerza política. No, yo soy del PP, soy militante de base. Yo formo parte de esos militantes que la noche del 22 de mayo estaban en las puertas de Génova gritando Bildu fuera, Bildu fuera. Ya. Pues yo soy de esos militantes de base y esa es mi idea de lo que tiene que ser el PP, pero es mi partido. Yo no mames, que no se me ha pasado por la cabeza
ni muchísimo menos hacer un nuevo partido. He tenido tiempo en estos 3 años y ofertas y de todo, pero no. ¿Ah, sí? ¿Le han llamado por teléfono? Pues Oiga, habido, mire que... sí, de todo ha habido, es normal. ¿La más llamativa o la que más le...? No son contables, tampoco merece la pena. No, bueno. Le desea a sus hijos que vivan en una sociedad donde no tengan que llevar escolta. Lo dice en el libro, que está gran parte dedicado a ellos. ¿En esa otra mitad de su vida cree que podrá ser posible? Pues mire, yo cuando lo terminé de escribir en diciembre del año pasado, creía que era mucho más cercana esa realidad. Y ahora, en junio del 2011, es decir, 6 meses después, creo que hemos retrocedido sustancialmente. Y veremos mañana qué pasa en los ayuntamientos y en las diputaciones del País Vasco. Pero creo que el terreno que acabamos de perder en estos últimos meses es un terreno que va a costar mucho recuperar y que va a influir mucho en lo que sea la España del futuro. Porque una España en la que se plantean 2 procesos de secesión en Cataluña y en el País Vasco, disfrazados de lo que lo quieran disfrazar, pero que la esencia es esa, bueno, pues va a afectar mucho al futuro que mis hijos van a tener en este país. Bueno, espero que las cosas, aunque despacio, vayan mejorando. Yo también lo espero confundirme. Y venir aquí la próxima vez, cuando haya hecho otro libro, diciendo, pues me confundí. Bueno, pues lo seguiremos de cerca, María. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Muchísimas gracias.